Ahora sí, entrando en el tema que nos ocupa, por favor, abra su Biblia en Segunda de Tesalonicenses, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Hago yo la lectura, le pido por favor que siga con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Dice así, tenemos todos, amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificado, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones en el amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Bueno, me permití tomar este texto bíblico a propósito de que el día de mañana se celebra en muchos países el Día del Trabajador, ¿sí? Y obviamente no vamos a hacer alusión a lo que generó el Día del Trabajador, ¿sí? A aquella matanza espantosa que se suscitó en Chicago en 1886, imagínense, y que en procura de un bienestar laboral, ¿sí? Pues hubo una tremenda matanza a obreros de la fábrica McCormick, de los sobrecitos que tenemos hoy de condimentos, en que ellos habían salido a reclamar algo que en otros estados de los Estados Unidos ya se había conseguido, igualmente con huelgas medianamente de paz, con paralizaciones, algo ya se había conseguido. Pero, claro, el 1 de mayo de 1886 hubo una matanza terrible, luego de huelgas que venían o paralizaciones que venían durante el mes de abril de aquel año. El 1 de mayo hubieron varios muertos porque fueron enfrentados con armas los trabajadores. Hubieron una cantidad de muertos, mártires laborales les conocen a ellos, ¿sí? Y claro, 3 años posteriores, en la segunda convención de trabajadores en París, se determinó a ese día, al 1 de mayo, como el Día Internacional del Trabajador, conmemorando y celebrando este acontecimiento terrible, ¿no? ¿Cuál era la pretensión de los trabajadores? Pues la pretensión de los trabajadores era que por favor no les hagan trabajar entre 14 y 16 horas diarias, sino que solo les hagan trabajar las 8 horas como otros estados ya lo habían conseguido en los Estados Unidos. Imagínense, ¿sí? Ese era un estado de esclavitud. Y cuando reclamaron, pues los empresarios lo que hicieron es recibirles a balazos, ¿sí? Pero bueno, eso como para refrescar un poquito la historia universal que vale la pena siempre tener vigente. Más bien, yo quiero compartirle algo alusivo al tema, al trabajo, que bíblicamente nos orienta en este sentido. Pero para entrar en el contexto, déjeme decirle que las cartas a los tesalonicenses, cartas de Pablo a los tesalonicenses, tienen una particularidad, ¿sí? El tema central de las dos cartas es la venida del Señor, ¿sí? El ofrecimiento que nuestro Señor Jesucristo había hecho
y que fue explicado inclusive en el libro de Lucas y en el libro de los Hechos, ¿sí? En el que aquel Señor que se fue en las nubes, asimismo volverá por su iglesia, lo que conocemos como el arrebatamiento. Esa palabra como tal no consta en la Biblia, pero la Biblia habla con suficiencia de este evento que nosotros debemos esperar con avidez, con gozo, con gusto, ¿no es cierto? Porque aunque aquí estuviéramos viviendo una vida placentera, que no es tanto así, nada en lo más mínimo se compara con la vida que tengamos en la presencia de Dios y por la eternidad, ¿sí? Entonces, para poder acceder a esa vida, esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo para llevar a su iglesia, ¿sí? Y por lo tanto debemos estar preparados, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que efectivamente estemos viviendo del modo apropiado para que eso suceda. No vaya a ser que venga y haya quienes se queden, aún asistiendo los domingos, aún viniendo de vez en cuando, aún diciéndose cristianos, aún leyendo de cuando en cuando la Biblia, ¿sí? Porque ahí nosotros debemos mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Por eso yo persuado, por eso yo insto a las personas a que tratemos de vivir en paz los unos con los otros y a que tratemos de agradarle a Dios en toda nuestra manera de vivir. Así que si hoy domingo usted estuvo peleado con la esposa, peleado con el esposo, bronqueado con los hijos, y que dijo, voy a la iglesia y no vuelven a saber de mí hasta el 2 de mayo, retire esas palabras, póngase a cuentas con Dios y vaya a ponerse a cuentas con el prójimo. Amén. Porque, ¿qué tal que Cristo venga hoy tarde? ¿Sí? Bueno, no va a venir todavía. ¿Sí? No habiendo una fecha determinada, sí hay ciertos parámetros que nos dicen, ¿no? Entonces le decía, los dos libros de Tesalonicenses tienen como tema central esto, la venida del Señor. Pero también advierte en esta segunda carta precisamente que esto no sucederá, es decir, la venida del Señor por su iglesia no sucederá, sí que antes venga, como menciona la palabra de Dios, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿sí? O sea, antes de la venida de Cristo Jesús debe manifestarse ya el anticristo, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Esto lo dice en la misma segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, y usted puede leerle hasta un poquito más adelante, y ahí da características claras, ¿no? Ahora, nosotros vemos, por ejemplo, hoy en día, que el espíritu del anticristo, ya lo dijo Pedro hace 2000 años, que el espíritu del anticristo ya se mueve, ya se manifiesta, ya es evidente, ¿no? Toda esta ideología de género, toda esta corrupción generalizada, todas estas confrontaciones internas. No sé si usted está al tanto de lo que está sucediendo en una nación que de por sí era pobre, sí, empobrecida hasta más. Hay una guerra interna civil terrible en Sudán, ¿sí? Es terrible, se están matando unos a otros, ¿sí? Hay ambiciones, es increíble pensar que hay países en los que los gobernantes y su pequeñísimo grupo, círculo de amigos, son multimillonarios que necesitarán 10 vidas para gastarse todo lo que tienen, y tienen un pueblo extremadamente pobre, ¿no? Y esas naciones existen, hay, que a nosotros no nos llegan las noticias, porque obviamente nos quieren hacer creer que tal o cual sistema es el perfecto. Pero eso se vive en este mundo y se vive hoy en día. Entonces, este inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, su espíritu, sus intenciones, ¿sí? ya las vemos a lo largo del mundo entero, en nuestro país también, ¿no es cierto? En todos los países ya vamos viendo estas manifestaciones. Lo que falta es que aparezca la persona como tal, ¿sí? Que aparecerá como un gran engañador, como dice los versículos siguientes al capítulo 2, versículo 9 que le digo, ¿sí? Que será un gran engañador, es decir, vendrá a hacer ciertas cosas que la gente que no conoce la verdad va a terminar yéndose en pos de él. Pero bueno, al término de esta segunda carta a los tesalonicenses, da estas recomendaciones que son parte de nuestro texto oficial. Y lo primero que dice esta carta es que tenga la bondad de orar, que usted y yo tengamos la bondad de orar para que la palabra de Dios siga fluyendo, siga llegando, siga tocando vidas, siga transformando vidas, así como fue con nosotros, dice, ¿no? Y esto en realidad es una recomendación permanente, no solo vigente, sino que tiene que ser permanente,
Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta que hoy en día hay mucha gente que ha endurecido su corazón hacia la palabra de Dios, hacia el Evangelio, hacia Dios mismo. Hay mucha gente en nuestro entorno, ¿no? O sea, familiares, amigos, conocidos, que uno les habla, que uno les dice, y qué duro es que reconozcan, que tengan una aceptación. Si uno les dice, ve, vamos, te invito que juega el Independiente del Valle, ¿sí? Que es el mejor equipo del Ecuador. Yo no soy hincha del Independiente del Valle, pero soy del Valle y reconozco, ¿no es cierto? Entonces, si le dice, ve, vamos al fútbol, vamos a esto, vamos por aquí, aceptan, ¿sí? Pero si le dice, vamos a la iglesia, no, ¿sabes qué? No puedo. ¿Cuándo es el domingo? Justo el domingo tengo que hacer, ¿no? Entonces hay una dureza de corazón que a veces se ve camuflada con pretextos, pero en realidad lo que es, hay corazones totalmente endurecidos, ¿sí? No solo de personas que no quieren llegar al Evangelio, sino que lo más triste, lo más penoso es que hay personas que han endurecido su corazón y que antes fueron parte del pueblo de Dios, que en algún momento recibieron el Evangelio, que caminaron con el Señor, que perseveraron en sus caminos, y por vaya a saber usted qué cosas Satanás, ¿sí? les confundió, qué sé yo, ¿no? Y ahora no quieren saber nada. O cambiaron de doctrina, o simplemente se declararon ajenos, ¿no? Totalmente, no digo ateos, pero sí ajenos a la situación. Y el gran pretexto es que todas las iglesias son malas, es que todos los pastores son ladrones, es que todos, y claro, los grandes pretextos, nos ponen a todos en un mismo lugar por el error, equivocación o pecado de uno o de unos pocos, la una. Y la otra es que, claro, no hay iglesia perfecta, ¿no? Porque las iglesias estamos conformados de gente como usted y como yo, que somos susceptibles de fallar. Claro, lo que hay que notar es que siendo personas susceptibles de fallar, también somos personas que podemos pedirle a Dios en su favor y su misericordia y hacer nuestra parte, que Dios controle nuestras vidas a efecto de que podamos comportarnos conforme a su voluntad, ¿sí? Entonces, eso está pidiendo aquí Pablo. Dice, por favor, oren para que la palabra siga fluyendo y Dios se siga glorificando en las vidas, de tal manera que así como nosotros hemos sido receptores y beneficiarios del Evangelio, pues esto pueda seguirse expandiendo. Y lo que me llama la atención al inicio de esta despedida, porque son las salutaciones finales, es que dice que oren porque la palabra fluya, dice, porque no de todos, a ver, le voy a leer textualmente el versículo, dice, para que seamos librados, versículo 2 del capítulo 3, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Eso quiere decir que si ha llegado a un momento, a una situación, a una circunstancia de tanto enfriamiento espiritual, que no de todos es la fe. Y eso corrobora el versículo anterior, en el que dice, por favor, oren para que la palabra llegue a otras personas. Porque hay personas que han perdido toda sensibilidad espiritual, que ya nada les importa, que para todo tienen respuesta satánica, que no aceptan absolutamente nada, y que obviamente se han centrado en el humanismo, que uno de los preceptos del humanismo es, vive esta vida porque después de esta vida no hay nada. Mentira, eso sería totalmente injusto, que después de esta vida no haya nada, no haya la correcta y la correspondiente la correspondiente retribución a lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer en esta vida. Eso es mentira, eso es falso. Por algo dice la palabra de Dios, ¿sí? Que Dios un día nos llamará para dar cuentas de todo lo que hemos hecho aquí en la tierra, bueno o malo. Entonces, esta vida que nosotros la vivimos no es que termina con la muerte física, porque todos un día seremos resucitados, en distintas instancias, pero todos. Primero los que hemos muerto en Cristo, para ir a la presencia de Dios y vivir por la eternidad junto a Él. Y luego serán resucitados los que endurecieron su corazón, los que no quieren saber nada, o los que retrocedieron, peor todavía,
Por eso dice la Biblia que habría sido preferible que no conozcan el camino de justicia y no que conociéndole retrocedan, porque se cumplirá el proverbio, que es como el perro que vuelve a su vómito y como la puerca lavada que se revuelca en el cieno. Entonces, todo este tipo de cosas nosotros debemos tener muy claro para perseverar, para seguir. Insisto, ser cristiano no es fácil, pero con la ayuda de Dios, con la bondad de Dios y nosotros en humildad, en sujeción, en obediencia, claro que vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Ya. Entonces dice, no es de todos la fe. Entonces, a mí me espanta esto, ¿no? A mí me espanta esto, digo, por un lado la Biblia dice, y no es que se contradice, ¿sí?, que la voluntad de Dios es que todos seamos salvos, ¿sí? Pero claro, esa es la voluntad de Dios, pero no la voluntad de todos los hombres. Hay gente necia, hay gente terca, hay gente que se le habla, parece que por aquí le entra y por acá le sale cuando le logra entrar. Y la gente no quiere, es que yo no soy religioso, es que a mí no me gusta. No se trata de que nos guste o que no nos guste, se trata de vivir bien aquí y tener una vida eterna en su presencia. Y no vivir mal aquí y encima de eso ir para el infierno. O sea, ese es el resumen en definitiva, ¿sí? Y por eso pide no solo que oremos, sino que tomemos en cuenta que no para todos es la fe, no. Pero aquí viene lo nuestro. Dice, confiamos, siguiendo el orden de los versículos de nuestra porción que fue leída, dice, pero confiamos en que ustedes, o sea, ustedes y yo, sí, van a hacer lo que les mandamos, lo que los decimos. Y le cuento aquí un chisme de Tesalónica. ¿Quiere que le cuente un chisme de Tesalónica? No, pastor, porque a mí no me gustan los chismes. Pero nos divierten. ¿Sí? No nos gustan, pero nos entretienen, ¿no es cierto? En Tesalónica, esta ciudad, que era una perla del Asia Menor, porque estaba no saturada, pero sí tenía la característica de que habían muchos nobles, mucha gente de nariz respingada, que creían que valían mucho, ¿no es cierto? En esta ciudad de Tesalónica y en la iglesia de Tesalónica se habían sumado un poco de personas, no sé cómo calificarles, vivarachos, personas, ¿qué le digo? Con una picardía mal utilizada, ¿sí? ¿Por qué? Y disculpe que sea tan directo y que puedo terminar siendo grotesco en mis palabras, pero eran un poco de vagos que querían vivir del cuento, ¿sí? Era un poco de vagos que querían vivir del cuento y que se habían infiltrado en la iglesia con el propósito de aprovecharse de los hermanitos de buena voluntad, ¿no es cierto? Es por eso que Pablo escribe estos últimos versículos advirtiendo esta situación. Y les dice, oigan, nosotros mismos les dimos ejemplo que cuando fuimos a ustedes no fuimos una carga. Por el contrario, trabajamos con mucho afán y fatiga, ¿sí? Y lo hicimos a pesar de que teníamos derecho de que ustedes nos sostengan, pero no apelamos a eso, sino que por darles ejemplo, nosotros trabajamos. ¿Por qué hizo eso Pablo? Una, porque él era un hombre trabajador, él no era ningún vago, ningún mantenido, y él y la gente que con él estaba, y luego para dar ejemplo, para decir, vea, así se hacen las cosas, así se logran las cosas. Y termina diciendo ahí en el versículo 13, ¿no?, que es el punto esencial en cuanto a esto del trabajo, les termina diciendo, porque ya les dijimos cuando estábamos con ustedes, que si alguno no quiere trabajar, está bien, tampoco coma. Dicho de otro modo, no quiera comer de a gratis, ¿no? ¿Sí? Y luego explica en versículos 14 y 15, en el 10 es el clave, y luego explica en el 11 y 12, ¿no? Dice, porque algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. O sea, quieren pescar a río revuelto. Entonces les dice, tengan cuidado con este tipo de personas. Pero aquí yo quiero destacar algunos aspectos. Primero, les sugiere, y nos sugieren, dice, oigan, los cristianos no debemos ser mensos, debemos ser mansos. Porque hay mucha gente que quiere aprovecharse de nosotros y valga la oportunidad para aclararle a todos ustedes como miembros de nuestra congregación, que las iglesias no somos entidades de ayuda económica a nadie. ¿Sí? No me juzgue todavía, espérese.
Las iglesias no somos entidades, nosotros no somos fundaciones, nosotros no somos ONGs, nada de ayuda económica a nadie. Punto aparte, continúo. La iglesia es el brazo extendido del reino de los cielos que ofrece salvación. Es decir, nuestra ayuda es espiritual. Es espiritual. Continúo. ¿Sí? Ahora, no es que no damos ayuda a nadie que no sea de nuestra congregación. Obvio que no lo damos. Entonces, hace algún tiempo, gracias a Dios, ya no tenemos la visita que solíamos tener antes, casi de todos los domingos, de gente que no es parte de nuestra congregación, que nada tiene que ver, que no viene al culto, que no quiere buscar de Dios, que no entra a alabar a Dios y que solo está a la puerta esperando que el pastor salga para que le diga: pastor, dé una ayudita, ustedes son cristianos, que no sé qué. Sí, somos cristianos, pero no somos tontos. Y yo les respondo así, digo: ¿quién le ha dicho a usted que el trabajo que cada uno de nosotros hacemos, y vaya a ver lo que implica trabajar hoy en día, aguantar en un trabajo, aguantar a un jefe, sostenerse en circunstancias adversas, sí, nosotros aquí aportamos, apoyamos para la obra de Dios, para la iglesia, y que venga un sapo, sí, a pararse en la puerta y deme ayuda? ¿Por qué? Porque ustedes son cristianos. Entonces a esos vagos, ¿qué es lo que nosotros decimos? No te doy nada. Ah, pero son cristianos. Somos cristianos, precisamente por lo que somos cristianos. Porque ser cristiano significa ser inteligente, pilas, vivo, alzando pelito. Y no es que viene un vago a pedirnos plata y nosotros, claro, de lo que trabajamos, nos esforzamos, nos sacrificamos, ofrendamos, entregamos para la obra de Dios, a darle a un honorable desconocido vago que solo viene a pedir plata. Porque ya le digo, ni siquiera entran a la iglesia. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo nos aclara. Entonces dice: tengan cuidado con esos hermanos que andan desordenadamente. Así que si algún rato usted viene y dice: ve, ¿y dónde te congregas vos? En tal parte, dice: ¿será que me pueden dar una ayuda? Claro, espiritual. ¿Y una canastita de amor? No, eso es exclusivo de nuestras familias de la iglesia, que permanecen, que perseveran, que están dispuestas a apoyar, y que por circunstancias a lo mejor no tienen para completar. Entonces la iglesia sí ayuda. Pero a los nuestros, pues, a quienes nos consta, primero que son nuestros, que perseveran en los caminos, y luego que pues, las circunstancias a veces no son tan favorables, entonces damos ese apoyo. Amén. Ya, ahora sí júzgueme, si es que estoy equivocado. ¿Sí? Entonces dice: tengan cuidado con los hermanos, entre comillas, ¿sí?, que andan desordenadamente. ¿Quiénes eran estos de Tesalónica y estos del Valle de los Chillos, Dios no permita, que andaban desordenadamente? ¿Sí? Eran estos que manipulaban el Evangelio, ¿sí?, para favorecerse, estos que decían: no, ve, la Biblia dice que si tienes 2 capas tienes que dármela una. Sí, el problema es que las 2 capas me costaron a mí y tú tienes manitos para trabajar, así que vaya nomás, trabaje y consiga su capa. No me venga a sacar un texto fuera de contexto para favorecerte con cualquier pretexto, ¿sí? Entonces, por eso digo que los cristianos debemos ser pilas, ¿sí? Estos eran, digo, los manipuladores del Evangelio, ¿sí? Estos eran vagos que querían favorecerse, ¿sí?, y que después de favorecerse de la buena voluntad, de la solidaridad que es propia de nosotros los cristianos, ¿sí?, decían: ahí está, el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. Entonces, no es tan simple como que somos cristianos y por lo tanto tenemos que ser desprendidos. Sí tenemos que ser generosos, pero con entendimiento. Entonces, hoy mismo he pedido, una vez más, como el domingo anterior, ayuda para nuestros hermanos ecuatorianos. No sé si son cristianos, si son evangélicos, si son de otra doctrina, si es que creen o no en Dios. Hoy por hoy son muy necesitados, y principalmente los niños, y les estamos ayudando. ¿Ya? Entonces, no contradice lo que acabo de decir hace un momento, ¿no es cierto?, que no damos a desconocidos. A ellos les estamos dando por una necesidad terrible que afrontaron frente a una inclemencia de la naturaleza. No les estamos dando porque son hermanitos, porque nos consta ni nada, sino que frente a una situación de esa índole, obvio que tenemos que ayudar si es que nos piden. Amén. Ya, entonces, estos que andan desordenados, digo, son los que manipulan el Evangelio, son los que adulteran las palabras, la palabra de Dios,
Y son personas que se dicen cristianos, pero sus frutos no lo demuestran. Porque inclusive en los modales se nota que no son cristianos. Porque hasta en los modales debemos demostrar que somos cristianos, ¿no es cierto? En el comportamiento, en el respeto que tenemos hacia el prójimo, un sinnúmero de cosas cotidianas que debemos mostrar. Entonces dice, ten cuidado. Y con esas personas no te lleves, no mantengas amistad. Porque a la vuelta de la esquina no es que esa persona se va a convertir a ti, es que tú vas a aprender los malos modales y la malicia y la perversidad que hay en estas personas. Entonces dice, ve, con el dolor del alma. Ah, pero es que la Biblia dice que no hay que hacer acepción de personas. Sí, no estoy haciendo acepción de personas. Simplemente estoy diciendo, esta persona no me conviene en mi vida. Así de simple. ¿Sí? O usted se puede llevar tranquilamente con una persona extremadamente pecadora. Imagínense que ustedes me vean a mí andando de arriba abajo con, Dios no permita, con una persona muy corrupta, conocida, o con un narcotraficante que luego haya sido identificado. Dice, ve el amigo del pastor, con el que andaba de arriba abajo. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces va a decir, pastor, escoja sus amistades. Obvio, eso es lo que está diciendo aquí. De esas personas, apártate, porque además se dicen hermanitos. ¿Sí? Otra recomendación que hace, y aquí viene la parte medular, es aprende a trabajar. Aprende a trabajar. Dice que no coman el pan de balde. Es decir, busca algo de provecho que hacer. Yo siempre oro por la congregación, oro obviamente por mi familia, por mis hijos, de que Dios nos dé por un lado la salud, la fuerza, y por otro lado Dios nos mantenga una puerta abierta de trabajo siempre. Y aquí vea, vamos a partir de nuestra realidad. Hoy en día tener un trabajo es difícil. ¿Sí? Porque en relación de dependencia no hay fuentes de trabajo. No hay fuentes de trabajo. ¿Sí? Las que hay a nivel público y privado ya están copadas. ¿Sí? Entonces, si usted y yo tenemos un trabajito, vea, aférrese. A menos de que en el trabajo le pidan que haga algo indebido, le pidan que vulnere nuestros principios cristianos. Bueno, pues ahí con el dolor del alma tendré que decir, vea, hasta aquí llegué. Pero si no es así y la situación es dura, tenemos esos jefes malvados, perversos, esos compañeros de trabajo que nos cepillan el piso, tenemos sobrecarga de trabajo, y yo sé que es así, yo también lo viví, ahora no, ¿sí? Pero yo también lo viví, ¿y qué más queda? Pues toca acogernos, toca aferrarnos, porque hay que dar gracias a Dios que tenemos trabajo, ¿sí? Que hay veces que nos satura y que parece que nos va a dar antes se decía un patatús, ¿se acuerdan? Los de mi promoción, ¿no se acuerdan? Ay, me muero, han sido jovencitos. No, pastor, en mi casa se decía sulmenach. Ah, bueno, ya. Sí. En mi casa, como éramos cholos, decíamos, parece que me va a dar un patatús. Sí, es cuando uno estaba ya colmado, ¿no? Ya sin más. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? ¿Sí? Aún no le doy el nombre de la prédica, pero permítame destacar unas pocas características del trabajo cristiano, si quisiéramos llamarlo de ese modo. Él dice que él trabajaba con afán y fatiga. ¿Sí? Pablo dice ahí en el versículo 8, dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga. ¿Sabe qué implica trabajar con afán y fatiga? Implica ser diligentes, muy diligentes, porque los cristianos tenemos que ser así. O sea, imagínese un cristiano que trabaje en X lugar, sea en su propio negocio o sea en relación de dependencia, ¿sí? Con lo difícil que está tener un trabajo, y que de pronto le digan, vea, ven por un trabajo temporal de 3 días, a darme una manito. Entonces no dice, solo 3 días. ¿Y qué tengo que hacer? Se ve limpiar, barrer, ¿sí? Si no me están subutilizando, si mis estudios me dan para más, pues si me quieren aquí tener de barrendero, aprovecha esos 3 días, ¿sí? Aunque el trabajo pienses que es poco, pero no tiene que aprovechar, porque el que es fiel en lo poco, sobre mucho Dios nos pondrá. Pero si Dios me da un encargo, y quién sabe que Dios me está probando aquí para ascenderme, y me dice, ve, trabaja, colabora, ¿sí? Entonces
Entonces uno tiene que trabajar con afán. Esto significa con diligencia, con ímpetu, con ganas, hacer más de lo que nos piden. ¿Sí? Y no solo limitarme, pero ser vago. Me están pagando por 8 horas diarias, ¿sí? Y de las cuales 3 me paso chateando. Eso es ser vago. Y después dice, Dios mío, dame la prosperidad, porque cuando prospere voy a darte algo para tu obra. ¿Sí? Dios dice, ve, ni necesito tu plata, vago, ¿sí? Ni tampoco te voy a dar prosperidad, porque la prosperidad es con un trabajo diligente, ¿sí? Con ímpetu, con ganas, no esperando que uno esté atrás del otro, no trabajando para el ojo del hombre, como dice la palabra en Efesios, ¿sí? O como dice en Colosenses, sino haciendo todo como para el Señor, con ganas, bien hechito, no metiendo con la escoba el polvo, la basura debajo de la cama. No, más bien meta debajo de la cama y saque todo, haga bien, esfuércese. Pero pastor, por lo que me pagan, Dios te va a recompensar, si es que haces las cosas bien. ¿Sabe cómo se llama esta prédica? Esta prédica yo me permití ponerla así: trabajemos, que Dios prospera. Cuando uno hace el trabajo, Dios prospera. Claro, cuando uno trabaja y gana poco, a mí pregúnteme. No, yo decía, ¿cuándo voy a tener prosperidad? Pero si salgo el mes con las justas. Tranquilo, algún rato Dios ve esa voluntad, ese afán, esa fatiga, esa disposición, esa entrega. ¿Sí? Trabaje sin renegar. Dele gracias a Dios que tiene trabajo y que tiene salud para hacerlo. Hay millones de personas en el país y en el mundo entero, ¿sí?, que no tienen trabajo, que viven con $1 al día. Y si usted tiene más de $1 al día, dele gracias a Dios y póngale todo el empeño del mundo. Que nosotros trabajamos y Dios hace su parte, que es, Dios nos prosperará. Amén. Otro aspecto que se deriva de aquí, ya 3 aspectos más y con esto terminamos. Dice que nosotros debemos realizar nuestro trabajo sosegado. ¿Qué dice? Tranquilos, es decir, no con ese ímpetu de rápido tener riqueza. La riqueza rápida desaparece o es mala vida. Tranquilo, de a poco, vea, si uno tiene para el pan de cada día, para suplir. Yo decía, hasta hace algunos años, yo decía, yo no sé si llegue a tener casa propia. ¿Sí? Lo que yo sí tengo, ¿sí?, es un lindo hogar. Si toca vivir arrendando, si es que toca a lo mejor no tener los lujos que otros tienen, por eso es bueno no compararse con nadie, ¿no? O sea, yo soy feliz con lo que tengo, ya, punto, se acabó. ¿Sí? Y eso hacer llegar y hacer conocer a nuestras familias, a nuestros hijos, ¿no? Para que no caigan en esas competencias torpes del mundo, ¿sí? Y poder decirle a la esposa con mucho amor, mi amor, a lo mejor no tengo riquezas y no puedo tratarte como lo que eres, como una preciosa reina. Quisiera darte un carro deportivo, ¿sí? Pero prefiero que seas deportista para que te subas al vuelo al carro. ¿Sí? Esa me salió ahorita. ¿Sí? Y claro, y decir, mira, lo material me estoy esforzando por lograr y conseguirlo. Pero sobre todo quiero darte mi parte, mi amor, mi respeto, mi consideración. A los hijos decir, ve, mi hijo, a lo mejor no tengo para darte todo lo que quisieras, pero toma este buen ejemplo, mira en mí. Sí, yo no tomo, no fumo, no hablo malas palabras. Si ves cómo le trato a tu madre, si ves cómo le trato como una reina, así tienes que tratar tú. Si algún día encuentras una mujer digna de un hijo de Dios. Y mi hija, usted no vaya a fijarse en nada menos que un hombre como su padre, pues no vaya a fijarse en el primer borracho que aparece por ahí, en el primer malviviente por ahí, porque ese rato una buena patada y se me van. Porque tenemos que tratarnos como hijos de Dios en lo que corresponde, ¿sí? Y si el resto económicamente, ¡ay, gloria a Dios! ¿Sí? Y decirle a la esposa, mi vida, cuando tuve yo te tuve, te mantuve y te di. Hoy no tengo, ni te tengo, ni mantengo, ni te doy. No, porque cuando uno hace bien las cosas, Dios nos bendice, Dios nos prospera. Cuando uno le pone ganas, es diligente, ¿sí? Entonces, sosegados, tranquilos, ¿sí? Buscando el pan de cada día, sin competir con nadie ni buscando las riquezas inmediatamente, porque uno piensa que la riqueza es la felicidad. No es. Mucha gente tiene mucho y tiene muchos problemas, hogares destruidos, vidas pecaminosas. ¿Dónde está la felicidad? La felicidad está en vivir para Cristo Jesús, ¿sí? Obviamente el trabajo que tácitamente se despliega de lo que dice Pablo también es que nosotros debemos ser honrados, gente honrada, gente honesta,
gente correcta. No vamos a caer dentro de la estructura de la corrupción, aunque todo es corrupción hoy en día. Pero si todos hacen mal, yo no voy a hacer mal, yo voy a hacer bien. Y uno tiene que tratar de marcar la diferencia. El común denominador hoy es ser vivo, ser pilas. Y el honesto, el honrado, el que dice, no, yo no me presto para ese tipo de cosas, hoy es el tonto, es el gil, el que nunca va a prosperar. Yo recuerdo que a mí alguna vez una persona torpe me dijo, porque no me presté para actos de corrupción, me dijo, usted nunca va a prosperar. Le dije, por la izquierda no, por la derecha sí. Me dijo, mis ojos han de ver, y hace no mucho tiempo nos encontramos. Me dio ganas de pasar salpicándole yo en mi Mercedes. Y él esperando el bus. No, mentira. Sí tengo Mercedes, ya le dije que sí tengo un Mercedes-Benz. Sí. Los dos somos almas gemelas. La Mercedes nació para mí y yo para la Mercedes. Para la Mercedes, la que me vendía la tripa de Michigan en mi casa, no. Sí tengo un Mercedes-Benz, somos igualitos, viejos y flamantes. Sí, porque mi carro tiene 42 años de existencia. Ya le dije, sí. Y claro, vea, la prosperidad viene. Uno hace y Dios le bendice. Ahora, la prosperidad que nos llega es la que Dios considera que nosotros podemos manejar. Para que esa prosperidad no sea tropiezo para nosotros, ni nosotros con esa prosperidad tropiezo para nadie. Entonces, sosegadamente, tranquilos, sin angustia, sin desesperación, agradecidos a Dios, porque si tenemos el pan de cada día, un techo y un cobijo, somos millonarios. Somos parte del 7% de la población mundial que tiene cubiertas sus necesidades. ¿Usted sí sabía eso? Que solo el 7% de la población mundial tiene lo que usted y yo tenemos, cubiertas nuestras necesidades. Pan, techo y cobijo. Entonces, ¿somos millonarios? Claro que somos millonarios. Y mucho más en Cristo Jesús. Y por último, obviamente, con esto concluyo, que en nuestras vidas, y más aún en el trabajo, sí, seamos humildes. Seamos humildes, o sea, sencillos. Que si Dios me asciende, no porque ahora soy jefe, voy a tratar mal. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí. El que se crea el mayor, sirva a los otros, dice la palabra de Dios. Entonces, si Dios me pone a mí en una posición cualquiera que ésta sea, con humildad, siempre con deseo de servicio, con entrega, con compromiso, sí, tratando de ser pacificador, tratando de mostrar a Cristo que vive en mi vida. Esa es la idea del trabajo y las características que como cristianos tenemos. Entonces, concluyo una vez más con el título de la prédica. Trabajemos, que Dios nos prosperará. Que Dios bendiga nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 2 de mayo a las 7 de la noche. El jueves 4 de mayo nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión y tendremos las células de hogar a las 7 de la noche. Reunión de oración el viernes 5 de mayo a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reunión de adolescentes el sábado 6 de mayo a las 4 de la tarde y de universitarios y profesionales a las 6 de la tarde. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la Iglesia. Gracias por acompañarnos.